Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente en unas cuantas semanas usted va a estar escuchando porque nuevamente va a tomar polémica y refuerzo. Me refiero a una ley que se le ha denominado a nivel nacional y que es más conocido como la Ley Chayote, pero en realidad su nombre es la Ley General de Comunicación Social, porque vamos a hablar aquí del aspecto de cómo los gobiernos utilizan los recursos públicos para el pago de gastos publicitarios. Pero antes de entrar en materia, les quiero presentar a mis invitados y les voy a decir el por qué ellos están aquí. Yo le doy las gracias primeramente a Wendy Dinora Huerta. Ella, bueno, aparte de que ha sido periodista durante muchos años, también ahorita está haciendo una tesis muy interesante sobre este tema y ella es una especialista en concentración de medios. Muchas gracias por estar aquí, Wendy. Gracias, Irma. Un saludo a todo el auditorio de CISAR, Canal 24. Muchas gracias. Y también tengo en este lado a Sergio Octavio Contreras, al doctor Sergio Octavio Contreras, quien es integrante del Consejo Editorial de la revista Etcétera y que también ha analizado mucho el comportamiento de los medios de comunicación a nivel local y a nivel nacional. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y bueno, también ellos son los especialistas, pero también invité a alguien que vale la pena que esté aquí para darle voz, que es parte del Ejecutivo, en este caso el Héctor Alvarado, el coordinador de comunicación social del gobierno de Zacatecas, para abordar la parte que le compete a Zacatecas. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Irma, y un honor estar en este programa tan visto por la sociedad zacatecana y un honor estar con mi querido maestro Sergio Contreras. Y muy poca gente sabe, pero Wendy fue mi compañera de pupitre cuando estudiamos en la universidad. Entonces hoy me siento como en casa. Bueno, como en el Así aula. es que Sí, haz de cuenta como que el vine maestro. otra vez a la Universidad de Durango. bueno, pues entonces ojalá y también así nos, como A ver si autoridad así y nos como- tratas también. Pero miren, para poder abordar este tema que es necesario abordarlo más allá de manera también profesional y cada quien en su ámbito, yo quiero partir del por qué estoy abordando este tema de la Ley Chayote. Ojalá me puedan poner primeramente en pantalla realmente cómo se llama en la cuestión legislativa, que es la Ley General de Comunicación Social. Esto en realidad viene detrás varios años, desde 2014, si mal no me equivoco, pero finalmente luego de que una organización a nivel nacional, Artículo 19, estuvo pugnando porque decía que no la sacaban y que estaba ahí congelada. Esto obligó a que prácticamente interpusiera un amparo que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obligó en 2017 al Congreso de la Unión a regular esta ley sobre el gasto público discrecional en propaganda gubernamental. Y en 2018, en efecto, en abril, se aprueba por parte de la Cámara, de las dos cámaras del Congreso de la Unión, y en mayo se promulga. Por tanto, esta ley o esta reforma, pues prácticamente va a entrar en vigor el 1 de enero de 2019. Esto es, lo quería presentar cómo se origina. Ahora sí me pueden poner en pantalla que a pesar de que está aprobada, resulta que ya hay inconformidades. ¿Y por qué adquiere este nombre de la Ley Chayote? Bueno, porque la organización Artículo 19 y otros medios y otras organizaciones le han dado este mote de Ley Chayote por varias cosas. Ellos consideran que en realidad esta ley legaliza la publicidad oficial de una manera no transparente, no regula ni la transparenta, no establece topes ni montos ni distribución clara. Y también dice que para acabarla en esta ley se hace una concentración de gran poder dentro de la Secretaría de Gobernación, a quien le faculta para dar todo ese control. Pero antes de yo, de alguna u otra manera, seguir abordando cómo va hasta ahorita, yo necesito primeramente mencionar, ojalá me puedan poner la siguiente, por qué es importante abordar esto desde el punto de vista con los actores que están implícitos en esta ley. Yo hablo y aquí lo trato de exponer de esta manera. Yo lo pongo que es un poder, sin duda es un poder que concentran tanto el Estado como los medios de comunicación. Pero yo lo pongo, ¿qué tiene el Estado? Bueno, los recursos para esta publicidad. Ahí está su poder. ¿Qué tienen los medios de comunicación? La información. ¿Qué es lo que supuestamente enmarca los medios de comunicación? La libertad de expresión, entre otras cosas, la información.
Y el Estado se supone que al momento que tiene recursos públicos, pues debe de transparentarlos y decir cómo se lo gasta, para qué, cuánto, si es de verdaderamente para informar o en la imagen del gobernante. Es por eso que lo concentré de esta manera en el poder y estos diversos conceptos para entender el gasto en publicidad. Y ahora sí nos regresamos con nosotros, porque este tema lo quiero partir del ámbito general contigo, Sergio, porque yo estoy mencionando más o menos, o quiero mencionar el por qué, la importancia de esta ley y por qué está siendo observada. Bueno, en primer lugar, creo que abordas y tocas un concepto que es clave para tratar de entender el mundo contemporáneo, y es el concepto del poder. Es decir, los medios de comunicación, si bien son entidades privadas, ¿no?, son empresas que de alguna u otra manera utilizan la información con fines económicos, no son cualquier tipo de empresa. Claro. Es decir, los medios de comunicación tienen, como dice bien John B. Thompson, una función de poder simbólico. Es decir, son capaces, a través de esa influencia un poco invisible que pueden tener sobre las personas, de generar, por ejemplo, gustos, hábitos, preferencias, generar de alguna otra manera un tipo de ideología sobre las personas. Entonces, esta influencia que pueden tener los medios sobre el comportamiento de los individuos es lo que de alguna otra manera les da este poder simbólico que dice John B. Thompson. Entonces, digamos que los medios de comunicación no solamente son empresas privadas, sino que su actividad puede influir en la forma en la cual las personas piensan y posteriormente, a un largo plazo, digamos un impacto de varios años, en las actitudes y en las acciones de los individuos. Entonces las personas pueden adquirir, por ejemplo, hábitos alimenticios consumiendo ciertos contenidos mediáticos, o también votando por tal o cual candidato a partir de ciertas percepciones que los propios medios digamos, difunden a través de ciertos canales. Entonces, este tipo de leyes lo que pretende es eso, es decir, ubicar que los medios de comunicación tienen un poder simbólico que puede, de alguna otra manera, tergiversar, alterar, orientar los hechos hacia determinados puntos de vista que convengan a algunos medios, ¿no?, a algunos actores políticos. Yo te quiero preguntar, porque al momento que yo ahí presentaba del poder que tiene cada uno, por eso incluso a los medios de comunicación se les ha dicho que son un cuarto poder. Realmente ese poder que tienen los medios de comunicación y el poder que tiene el Estado con la cuestión de la publicidad, ¿cumplen el objetivo a la sociedad? Porque finalmente se supone que tendrían que tener un objetivo de informar a la sociedad. ¿Ambos lo están cumpliendo o finalmente ahí hay una componenda entre ambos poderes? Sí, bueno, eso es algo muy característico de nuestra sociedad mexicana que no se ve, de hecho, en otros países. Y el hecho es que, bueno, el Estado, bueno, evidentemente tiene una función de proteger y de cumplir ciertos derechos que las propias leyes le generan, ¿no?, o le obligan. El problema aquí ha radicado en que durante muchísimo tiempo, digamos, en la cultura mexicana en la que vivimos, el Estado ha utilizado más bien a los medios de comunicación para promover figuras públicas o políticas. La imagen de los gobernantes. La imagen de gobernantes. Entonces, digamos que esto ha sido un problema que no ocurre en otros países. Por ejemplo, en Brasil, cuando hay campañas electorales, ni siquiera se difunden las imágenes de los candidatos. A ese nivel llegan. Es decir, no se requiere la promoción de las personas, sino más bien la promoción de ciertos servicios que pueda ofrecer el gobierno, de campañas de prevención contra determinadas adicciones o para la mejora de la salud. Entonces, con base en esto, yo pienso que llegue este tipo de normatividad, de tratar de reorientar algo que no está orientado y sobre lo cual hay que aclarar, en nuestro sistema mexicano y en la democracia que tenemos, jamás se ha regulado. Y bueno, pues justo hablando de la cuestión de la regulación y de esta ley que ya les había presentado, la ley Chayote, la ley de comunicación social, yo esta parte la quiero abordar ya para empezar a aterrizar la cuestión del ámbito nacional y de medios. Pero antes de ir con Wendy, quiero que me pongan en pantalla, porque como ya les comenté que en mayo fue promulgada esta ley, bueno, pues resulta que en julio el colectivo de medios libres exige la abrogación de la Ley General de Comunicación Social al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ajustar
supuestamente estas reglas del ejercicio millonario que han tenido otros sexenios en materia de publicidad. Y en septiembre, el 12 de septiembre, si mal no me equivoco, el equipo del López Obrador anuncia primero un recorte, que va a ser un recorte presupuestal del 50% del presupuesto publicitario, asegura que va a hacer adecuaciones al área de comunicación social y por tanto implica hacer ajustes a dicha ley y que se deberían de estar aprobando antes de que entre el nuevo gobierno y antes de que entre en funciones esta nueva ley que comenzaría a partir del 1 de enero del 2019. Y en este sentido, Wendy, yo me dirijo contigo porque tú estás haciendo estos estudios en tu tesis que estás realizando y has analizado mucho esta cuestión de los medios de comunicación y esta concentración que traen. Sí, bueno, estamos realizando una tesis de doctorado en la que abordamos cuál es la relación entre el poder político y el sistema mediático mexicano, y a partir de ahí todas las implicaciones que tiene dentro de la estructura de medios que hay en México, lo que, bueno, ha incidido a partir de esta relación en una mayor concentración de medios en las grandes corporaciones. Y esto nos lleva a que, bueno, se tengan afectaciones tanto a la libertad de expresión, tanto en la publicidad oficial, ya que se destina una mayor parte de recursos de este rubro a estas empresas en detrimento de otras empresas de menor calado, que son regionales, que son locales. Y bueno, ahí vemos todo un círculo de afectaciones. A ver, te interrumpo a mí me gustaría que en ese estudio que más o menos yo lo que había platicado contigo es que si has analizado, sí han analizado que incluso ha aumentado de manera importante en los últimos sexenios en montos. ¿Tú tienes los montos y cómo ha estado incrementando en los sexenios? Sí, bueno, de acuerdo a diversos estudios que ha realizado Artículo 19, esta organización de la que ya estabas hablando y que ha realizado pues una importante lucha por echar atrás esta ley Chayote, ha realizado diversos estudios de lo que se destina a publicidad oficial en los gobiernos. Y aquí resalta cómo hubo un incremento importante en el último año de gobierno de Vicente Fox destinado a publicidad oficial, que fue en 2001, que fue de 3,736 millones de pesos. Con eso inició destinándole a la publicidad oficial. Con Fox en su primer año. Posteriormente, Felipe Calderón en su primer año, en 2007, destinó 5,624 millones de pesos a la publicidad oficial. Casi lo andaba duplicando. Casi lo duplicaba. El aumento no fue tanto al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Él destinó en 2013 alrededor de 7,611 millones de pesos. Otros 2,000. Ajá, de 2013. Ahí no fue tanto el aumento. Sin embargo, ya si lo ves, entre enero de 2013 y diciembre de 2017, otro estudio de Artículo 19, denominado Democracia Simulada, nada que aplaudir, el monto total que se destinó en estos 5 años a la publicidad oficial es de 40,597 millones de pesos. Bueno. Pero ahí lo que destaca es algo importante. De ese recurso, el 55,96% se dedicó únicamente a 20 empresas, a las mayores empresas. El resto se dedicó fue el 44,04%, fue el resto, y ese se destinó a 3,108 medios. Entonces ahí es donde estás viendo la inequidad. La inequidad, claro que sí. Y dentro de ese grupo beneficiado, de los 55% que se destinó la mayor parte, empresas, el 16% se destinó a Televisa y el 9,70% a Televisión Azteca. Estas empresas son las empresas preponderantes dentro del ámbito de la radiodifusión en el sistema mediático mexicano. Concentran tanto concesiones de radio y televisión en el caso de Televisa. TV Azteca no entra tanto en la radio, pero al tiempo que concentran las señales de radiodifusión, también concentran el número de televidentes, concentran el mercado publicitario en general, pero también el mercado, la publicidad oficial. Y ahí es donde, esta ley, la ley Chayote, puede tener una de las implicaciones pues más negativas, debido a que se le estaría destinando
por parte de la Secretaría de Gobernación, en los términos como se redactó esta ley, sería la encargada de dar la distribución. Por eso es la del pugna de que recurso. no debería de tener. Ajá, exacto. Y entonces, de una manera discrecional, sin tanta transparencia, podría decidir a qué instancias o a qué organizaciones mediáticas dar el recurso. Te pregunto por último, bueno, vamos a seguir platicando, Sí, sí. pero por último, ¿tienes el análisis y ya viste esto del equipo de AMLO que dice que va a hacer estas reformas? ¿Lo has analizado también en ese estudio? Y si es, o sea, si es algo bueno, porque también tengo otra, de que, o sea, una cosa es que lo están disminuyendo, pero Claro. no están tocando el punto toral, que era lo que tú mencionabas. Sí, de hecho, la concentración es una cuestión estructural. El problema mediático en México es que, ya lo mencionaba el doctor Sergio, genera bienes simbólicos, y como bienes simbólicos influyen en las percepciones de la gente, en las decisiones de las personas, pero también tiene una parte estructural que es precisamente a donde vamos y donde se está generando esta concentración. Sí. Evidentemente, la ley, bueno, los términos que propuso AMLO, su propuesta fue apenas en finales de agosto. Él propuso reducir la publicidad oficial al 50%. La semana pasada, el 12 de agosto, se presentó por parte de Movimiento Ciudadano, uno de los partidos que participó en la coalición Juntos Haremos Historia, una iniciativa de ley en la que, bueno, ya se tiene una propuesta más... Pero el movimiento estaba con el otro, ¿no? Sí, Movimiento Estaba Ciudadano con Frente. no apoyó a Andrés Manuel No, no en esta estuvo. campaña. Lo apoyaron solamente Morena, Y- el Partido del Trabajo y el Partido de Pero Encuentro es de Social. movimiento, finalmente. Sí, es de Movimiento Movimiento Ciudadano. Que trae Sí. mucho esa onda Apoyó de... al PAN Sí, y al sí. PRD. Bueno, me paso, ahorita vamos a seguir analizando, pero yo me paso a Zacatecas, porque ya que habla Sergio, perdón, Héctor, lo voy a hacer que hable además. En Zacatecas, antes de empezar a abordar los temas, vamos a Zacatecas porque es necesario mencionar, yo solamente tengo pocos datos, ojalá y Héctor me pueda ayudar. En Zacatecas yo tengo que, y de acuerdo también a diversos medios que lo han publicado con base a lo que son de transparencia, a solicitudes de transparencia. En el sexenio 2010-2016, el sexenio anterior, supuestamente lo que se detectó es que fue uno de los que ha gastado mayor recursos en publicidad. Y son 200 convenios publicitarios que se encontraron. De estos 200 convenios publicitarios, el 85% correspondían con medios de comunicación, y en todo el sexenio se hizo la suma, o sea, en los 6 años, y se denunció incluso por parte, hablando de Movimiento Ciudadano, uno de los legisladores, que también es zacatecano, denunció que se habían erogado 1.600 millones de pesos durante todo el sexenio. Cuando entra el sexenio actual de Alejandro Tello Cristerna, que es el sexenio 2016-2021, algo de que anunció es que era el 50% del recorte en gastos de publicidad oficial. Yo hasta ahí me quedé, Héctor. Bueno, ese dato es incorrecto. No fue el 50% de reducción, fue mucho mayor. Fue, para ser exactos y comparándolo con el 2015, que fue un año regular, por así decirlo, es decir, un año de 12 meses y no un año irregular de solamente 9, que fue el 2016, donde se da la transición, se redujo el gasto en 66% aproximadamente. En comparación con el otro. Al ¿Con el otro sexenio? 70%, en comparación con el año 2015, Ok. que fue el año donde el gobierno anterior logró el tope de casi de 280 millones de pesos aproximadamente en el gasto a medios de comunicación. Estos temas que hoy abordamos pareciera que son algo nuevo o algo que a nivel nacional por primera vez se está abordando. Eran temas tabús, bien dice Sergio, no hay regulación en el tema de medios de comunicación porque nadie hablaba de eso. Era un tema que al poder político no le interesaba, así de simple. Hay que decir las cosas como son. Hasta que lo obliga esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los diputados federales y a los senadores a legislar sobre el gasto en publicidad. ¿Qué hicieron? Desde mi punto de vista profesional, se fueron por algo sencillo. Agarraron el acuerdo administrativo que establecía los lineamientos para la contratación de espacios en medios de comunicación y lo hicieron ley.
Eso es lo que tenemos como la conocida Ley de Comunicación Social. Desde mi punto de vista profesional, desde el nombre está mal, porque no debe ser una ley de comunicación social, sino una ley para regular la contratación de espacios publicitarios. Entonces, eso está a nivel nacional. ¿Qué ha pasado en Zacatecas? Sí. En el 2016 gana Alejandro Tello la gubernatura del estado y una de sus principales preocupaciones fue cómo administrar de manera correcta el recurso público, cómo reducir el gasto superfluo, cómo establecer un gobierno austero que naciera desde él como gobernador, desde su imagen como gobernador, y cómo transparentar y hacer de la transparencia y de la honestidad. ¿Y cómo lo han hecho? Una de sus principales acciones. ¿Cómo lo hicimos? En primer lugar fue conocer cuánto se estaba gastando en medios de comunicación. Yo te puedo hablar de la parte específicamente de medios. Se han hecho muchas acciones que demuestran que el A ver, por gobierno ejemplo, de Tello esos es honesto y austero. 200 convenios publicitarios, ¿sí estaban cuando llegan? Más o menos, alrededor de, no 200, 160, 170 convenios publicitarios. ¿Bajaron? Sí, bajaron. ¿Cuántos tienen? Pues por lo menos una tercera parte. Ujú. Una tercera parte. Y estamos hablando que, bueno, ahorita ¿cuánto es lo que están erogando Mira, medios ¿qué de se hizo? comunicación? ¿Qué se hizo? Se hizo este análisis de todo el sexenio anterior. Se detectó esta cifra de aproximadamente 200, un poco menos, 280 millones de pesos que se gastó en 2015, fue el tope máximo. Y luego se detectó que de enero del 2016 a septiembre, al 30 de agosto del 2016 se habían gastado 189 millones de pesos. Durante los siguientes meses, durante los primeros meses de la administración del licenciado Alejandro Tello, no se contrató espacios en medios de comunicación, el gobierno actual no lo contrató y en enero se hicieron varias cosas. En primer lugar, hacer visible el presupuesto para medios de comunicación, que no era visible. ¿Y cómo se hace visible? Es decir, se etiquetaron 100 millones de pesos en el presupuesto de egresos del gobierno del estado pero para ahorita, el ejercicio si 2017. ahorita queremos saber a cuánto se le da a cada medio de comunicación. Lo puedes consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí está Ahí lo está. que se le da a cada Ahí medio está y lo que cómo se le lo da a cada distribuyen, o sea, Ahí está. cómo le das a un medio, e incluso yo creo también aquí debería de entrar y está en esta ley la cuestión de los medios públicos y lo menciono porque obviamente estamos hablando ahorita de un medio público y hace falta también que se vea todo, cómo se gasta el medio público. Voy a abrir un poquito ya ahora sí la pregunta Déjame de nada manera muy más general. acabar de decirte. Se etiqueta en el presupuesto y lo aprueban los diputados. Es decir, lo que se gasta ahora en contratación de espacios en medios de comunicación está aprobado por los diputados. Antes no era así. Además, está visible en el presupuesto. Antes no era así. Se redujo de 280 millones de pesos, que fue el año 2015, a 100. Es decir, 180 millones menos. Se establecieron lineamientos para la contratación de publicidad, donde el medio de comunicación ahora está dado de alta en el padrón de proveedores del gobierno del estado. Antes no era así. En un padrón de medios de comunicación. Eso no existía, eso es nuevo. Y bueno, pues fue una tarea titánica negociar con todos los medios. Me imagino. Sergio, bueno, ya se los dejo yo aquí de manera general porque yo creo que esta ley yo también coincido en que no debería de tener el nombre de comunicación social porque debe de ser más amplio y debe de ser como no excluyente, debe de abordar todo lo que tiene que ver tanto los medios comerciales como los medios públicos, que también ahí hay otra controversia también a nivel nacional con los medios públicos, pero y de telecomunicaciones que también tú lo estás manejando, ¿verdad, Wendy? Sí. Ahorita me voy a dirigir. Pero bueno, yo se las dejo aquí. Comienzo contigo, Sergio. Ya escuchaste la parte de Wendy, ya escuchaste la parte de Héctor, que menciona la parte estatal, pero de verdad, así como apunta de verdad esto que dicen que va a haber un cambio, sí se va a lograr, porque lamentablemente todo viene de una ley que les permite o no realmente ser transparentes. Bueno, el asunto es que es muy complejo porque ya hay una ley aprobada que se supone que va a entrar en enero, pero ya el próximo nuevo gobierno anunció que no va a respetar eso, sino que a lo mejor vino otra ley y además van a reducir el gasto.
Yo creo que aquí hay varias cosas. Uno es que efectivamente, o sea, el Estado como tal no tiene, digamos, la obligación de mantener económicamente a los medios. Esto es algo que debe quedar claro. Pero también un recorte, ¿no?, tan profundo como el 50% puede ser un impacto, en el caso del gobierno federal, hacia muchos medios. ¿A qué me refiero con esto? Que es necesario, efectivamente, que haya equilibrios en la distribución de los recursos públicos, porque también si hay un recorte hacia esos propios medios que ya existen, esto podría generar cierre de empresas, por ejemplo, y evidentemente esto podría afectar, ¿no?, en el sentido de la pluralidad de las voces que podemos ver en los espacios públicos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Venezuela? Bueno, en el último año, debido a la crisis económica, cerraron 55 medios de comunicación. En España, en los últimos 10 años, debido a esta y a otras circunstancias, han cerrado casi 300 medios de comunicación. Y no solamente se trata, evidentemente, de recursos públicos, sino de un fenómeno que también hay que reconocer, y es que los medios de comunicación, en la actualidad, tanto los públicos como los privados, se encuentran en profundas crisis de audiencias, porque ahora una gran cantidad de personas han transitado a otros espacios. Hace 10 años, voy a compartir ese dato, hicimos la primera encuesta sobre consumo de medios en Zacatecas, y en aquel entonces alrededor del 40% de los zacatecanos dijeron que su principal fuente de información era la televisión. La última encuesta que nosotros hicimos... ¿Cuándo la hicieron? La hicimos en marzo. De este año. Sí, marzo de este año reveló una cosa distinta. Y la cosa diferente es que ahora el 34% de las personas, al menos que tienen teléfono y que se conectan a Internet, se informan por Facebook. Entonces, estos datos son nuevos y hay que también entender que ahora los medios tienen que generar nuevas producciones para nuevas audiencias, y que las audiencias ahora deben de aprender a pagar también por ciertos contenidos profesionalizados. Que eso también nos llevaría a discutir, y vale la pena, la cuestión de la reforma que hizo IFETEL, que también, por cierto, ahí en ese estudio que tú tienes, realmente lo habías enfocado también en esta reforma, y que va con la ley Chayote. En fin, tú has analizado esta parte, y yo quisiera hacerte la misma pregunta que le hice a Sergio. ¿Qué es lo que realmente nos espera con esta reforma? ¿Realmente sí esperamos cambios? ¿O cuál es prácticamente tu análisis que lleva ya con todo este momento, y escuchando también a los compañeros? Sí, claro. Bueno, pues de entrada, esta propuesta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es una propuesta radical, porque implica el recorte, como ya lo mencionaba, del 50% para la publicidad oficial, pero también implica la centralización de las oficinas de comunicación social. Cierto. Entonces, desde ahí va a haber pues una ruptura dentro del modelo de comunicación social que se estaba llevando, ya que cada dependencia tenía su relación con los medios de comunicación. Ahora se busca centralizar en la figura de una sola persona todo lo que tiene que ver con la información pública. Y eso de pronto, bueno, a mi ver, implica un riesgo de que se controle la información, de que no se dé a conocer lo que necesariamente debe hacerse. De cierta manera existiría ese control, quizás se disminuirían los gastos, la burocracia, pero sí habría una cierta centralización de la información que no sería una crisis de información. Podría llevar a una crisis de información, por un lado, porque habría que ver, no sería un ensayo y error, o sea, desde entrando su gobierno. Entraría con todo a cortar, te digo, todo un sistema ya establecido de comunicación social que ya tiene años. Y bueno, y ello implica, pues, obviamente, no que se recorta la burocracia, pero también que influye en que no se van a conocer las acciones que se deban de cierta dependencia, sino nada más lo que una sola persona diga. Eso por un lado. No, yo sigo insistiendo de que esa es la parte que tú tienes, pero también has analizado la parte de los medios públicos, que tienen una gran responsabilidad, y también sus gastos. Mira, los medios públicos los hemos analizado desde el sentido de que a raíz de la reforma de telecomunicaciones que se tuvo entre 2013 y 2014 con la ley secundaria, adquirieron un nuevo estatus, pero no tuvieron tampoco las facilidades o los beneficios que se hubiera esperado, ya que se sigue limitando a los medios públicos a los recursos que se otorgan por parte del Estado.
a pesar de que diversos colectivos, diversos organismos y académicos estuvieron planteando la posibilidad de que también se les otorgara la oportunidad de tener ingresos por publicidad privada u oficial, ¿no? No se les permitió, y esto los fue rezagando en cuanto a recursos, porque van a depender Siempre. de lo que No hay una verdadera autonomía. O sea, ahí están esas dos leyes que no permiten realmente lograr el objetivo. Claro. Y el contraste es esto, o sea, vemos cómo se han destinado 40,000 millones de pesos a los medios privados para publicidad oficial. Podríamos contrastarlo con cuánto se ha destinado a los organismos públicos de televisión. Exacto. Podríamos contrastarlo y seguramente no alcanzarán esas cifras. Ahí es donde vemos pues una desventaja para los medios públicos. Ahora que entre Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a ver qué es lo que está planteando para los medios públicos. Él propone mejorarlos, darles un nuevo estatus en cuanto a que se aproveche su condición para informar acerca de las actividades del Estado. Pero bueno, los medios públicos no son únicamente para informar las actividades del gobierno. No, de hecho no. Tiene que tener apertura. Entonces, habría que ver cómo empieza. Se ve un cierto sesgo, no quisiera mencionarlo como autoritario, sino como tendiente a querer controlar la información. Y esperemos que los medios públicos no se vean afectados por esa situación. Ok, me preguntan, ojalá me puedan decir, creo que sí hay preguntas, ojalá me las puedan decir para hacérselas a los panelistas. Me preguntan de los datos. ¿Tú checas los datos o en ese estudio que tienen los checos, los datos de consumo de medios? ¿Tú los has visto en ese estudio que tienes? Pero si quieres ahorita pasamos contigo. En este caso, bueno, ya estamos mencionando, yo estoy así como que más preocupada en realidad. Yo estoy más preocupada porque en efecto se hablan de reformas y reformas, pero finalmente yo creo que no le están atorando a lo central. Y aquí en el caso de Zacatecas, porque incluso yo recuerdo que había visto cuando estaba leyendo este mundo de las reformas que iba a obligar también a los estados a armonizar, pues ya no sé si vale la pena o no vale la pena armonizarla como está, pero ¿tú sabes algo cómo está aquí en el caso de Zacatecas? Pues mira, Zacatecas tiene sus lineamientos, que pero es un acuerdo administrativo. Pero por parte del Ejecutivo. Por parte del Ejecutivo. Y los tiene vigentes. Y seguramente nos ajustaremos a una legislación a partir de lo que se defina de manera nacional. Parece que es un tema muy complejo, pero en Zacatecas ya ocurrió. O sea, en Zacatecas hace 2 años pasó lo que ahora el licenciado López Obrador desea realizar. Imagínate nada más, 50% de 40,000 millones. O sea, 20,000 millones todavía se gastaría el próximo sexenio como recursos destinados a publicidad. Si lo divides entre 6, o sea, por año vas a estar gastando lo que gastaba. Y el problema es que se Calderón. sigue la parte de inequidad. Ahí habría que ver, va a estar muy interesante cómo le van a distribuir. Por ejemplo, ¿ustedes cómo lo distribuyen? Ese es el gran tema, ¿Cómo le das mayor equidad, mayor equilibrio al gasto destinado a publicidad? Creo que también a nivel nacional y en Zacatecas requerimos estudios serios como los que habla Sergio. Oye, Sergio dice algo que es muy importante. Hay una gran crisis de audiencia. ¿Cuántas personas nos están viendo hoy? ¿Cuántas nos están viendo en la televisión? ¿Y cuántas nos están viendo en Facebook? ¿Dónde nos están viendo más? ¿Quién está viendo a quién? ¿Y cómo le hacen? Digo, ¿a ustedes cómo le hacen para distribuir de manera equitativa el recurso? Los lineamientos se establecen. Establece la presentación de certificados, en el caso de los medios impresos. Establece también la presentación de analíticos, en el caso de medios digitales. Y hoy lo que se tiene que hacer es quién mida las audiencias, tanto de televisión como de radio, como de los medios digitales, y quién certifique que sea una instancia aprobada por todo mundo, la circulación de los diarios. Hoy ya no es lo mismo. Yo fui coordinador de comunicación social hace 10 años y ya no es lo mismo. Los medios han cambiado
radicalmente. O sea, ya no es el mismo impacto que tenías en un spot, en una televisora hace 10 años que el que tienes ahora. Y en este sentido, Lo que dice Sergio es aguas. muy importante. Eso es Ojalá muy y de hecho importante. me puedan volver a preguntar, porque y esto creo que te toca a ti esta pregunta, de cómo regular o cómo saber lo que se gasta en los medios, en las redes sociales. ¿Hay forma? Ah, no, claro. Pero aquí hay varias cosas. Es decir, se debe de tener en consideración, al menos en este tipo de leyes que se generan, o este marco normativo, cómo distribuir el gasto publicitario del Estado. Pero este gasto no debe estar nada más condicionado a partir del rating y la audiencia. Es algo muy interesante, porque si a eso vamos, pues la mayoría de la gente, por ejemplo, en Zacatecas, 9, 10 personas que tienen teléfono móvil tienen una cuenta en Facebook. Pues la mayoría de las audiencias pues estaríamos destinando todos los recursos a Facebook, pero Facebook funciona de una forma diferente, porque las personas, al menos en las redes sociodigitales, lo que hacen es que seleccionan la información que ellos quieren. Y si algo no les interesa, simplemente no la ven o no la consultan. Entonces, eso es la crisis de los medios, es esa. Que ahora tienen que crear nuevos contenidos que llamen la atención de esas audiencias y ya no producir bienes mediáticos o simbólicos para viejas audiencias. ¿Cómo podemos ver esto? Muy fácilmente con los jóvenes. Hace algunos meses di una plática en una escuela donde había más de 200 chicos de preparatoria y les hice una pregunta muy sencilla. De todos ustedes, levanten la mano los que van a la biblioteca a consultar un libro para hacer sus tareas. Nadie. 2 personas de 200. Uf, El resto, ¿dónde lo el hacen? 1%. En internet y en el teléfono. Entonces, ahora las audiencias están transitando a Netflix, están transitando a contenidos en YouTube. Las personas incluso que ven series o ven hasta telenovelas, ya ni siquiera las ven en el canal, las buscan en YouTube. Entonces, este nuevo práctica de audiencias es ahora hacia donde deben de transformar los propios medios. Y ahora, yo no sé cómo se vaya a abordar esto desde las nuevas leyes, pero sí tiene que tener en consideración eso, que no simplemente se debe destinar el recurso por el rating, porque si se destina por el rating, bueno, hay programas de radio o televisoras que producen basura y que tienen una gran audiencia, y ahí es donde el Estado gastaría el dinero. Pues evidentemente no. También tiene que haber un equilibrio para ver aquellos programas que son de utilidad o que le producen algún bien a la sociedad. Y en este caso, bueno, yo creo que Sergio ha dicho algo muy interesante de cómo se van a confrontar o cómo estamos viendo esta crisis de que no hay contenidos y tampoco se le debería de destinar solamente en lo que es el rating. Y te vuelvo a pasar a ti la cuestión de los medios públicos, porque yo aquí sigo viendo que estamos analizando los medios en general comerciales, pero también ahí creo que también obliga a los medios públicos a que también entren a las multiplataformas, algo que le ayude a la sociedad, digo, que sí están obligados a eso. ¿Cuál sería ahí en este caso tu aportación? Porque aquí ya nos dijo Sergio un poquito lo que debería ser y cómo estamos en esta crisis. Sí, claro. Pues los medios públicos han estado haciendo contenidos muy interesantes, han estado cambiando de cierta manera, como les mencionaba hace rato, el únicamente plantear temas de gobierno. Lo que hace falta también es, bueno, renovarse, pero lo han hecho, porque, bueno, no sé si recuerden los Juegos Olímpicos recientes, el Mundial reciente, Canal 11 estuvo transmitiendo, tuvo los derechos, bueno, los adquirió los derechos, y estuvo transmitiendo, cosa que no estuvieron haciendo Televisa y los comerciales. Los comerciales. Y aún así no tenía la suficiente audiencia. Entonces, ¿qué pasa ahí desde tu análisis? Es que hay una inercia. Seguimos viendo las televisoras privadas. O sea, está esa inercia. La gente todavía no estamos tan acostumbrados a los canales públicos porque a veces pensamos que son demasiado culturales, que abordan temas de análisis que no siempre son del interés o que las personas quizá no los consideren tan llamativas. A mí me contrasta mucho lo que menciona Sergio respecto a todo el avance que tiene el consumo de contenidos por medio de las redes sociales, por medio de Internet. Me contrasta con el informe, el estudio que realizó el Instituto de Telecomunicaciones,
sobre consumos audiovisuales de 2016, donde aquí señala que todavía para este tiempo 7 de cada 10 mexicanos veía la televisión abierta, de lunes a viernes. En tanto que otro de los estudios que se está realizando por medio de Ibope, que mide los ratings, señala que 8 de los 10 programas más vistos están en Televisa. Entre ellos En Punto con Denise Merker, pero también La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe es el más visto. Sí, entonces dices, bueno, ¿qué de está todos los pasando? programas mexicanos. Estamos De consumiendo... toda la televisión mexicana. Claro, estamos consumiendo más contenidos en internet, más contenidos en redes sociales, La en YouTube. emocionalidad, ¿no? Es Pero lo que entonces, está ¿qué pegando. pasa? Pero Sí. también no es algo nuevo, Irma. O sea, recuerda cuál era la filosofía de Emilio Azcárraga Milmo, que la televisión debía servir para entretener a la gente. Esa fue la filosofía con la que se construyó la televisión mexicana. O sea, no es nuevo esto tampoco. No es nuevo que un programa como La Rosa de Guadalupe sea el más visto. Pues antes era Rosa Salvaje o antes era La Los Dueña. ricos también lloran. Los ricos también lloran. Antes eran ese tipo de programas. O sea, siguen siendo esos contenidos los más buscados. Cierto. La Bueno, gente busca entretenerse. ya voy a entrar a la etapa final, que por cierto nos hace una que nos aclaración y den es otra verdad. Es media verdad. hora. Sí, hombre. Porque los Juegos Olímpicos, en efecto, estuvieron todos los medios públicos transmitiéndolo, Sí, incluso sí, César. fue un gran esfuerzo que realizaron los medios. Ya voy a entrar a la etapa final. Comienzo contigo, Sergio, porque me voy a ir de aquí para acá con la conclusión finalmente de esta mesa. Lo que tú quieras decir como conclusión, mensaje. Bueno, lo que podemos decir es que el espacio donde circula la información pública, al menos en nuestro país, en América Latina y en Zacatecas, se ha modificado producto del avance tecnológico y de las nuevas prácticas de los usuarios. Entonces, ahora es necesario que los estados y que evidentemente todas estas normativas que vienen también se orienten un poco a ver estos nuevos nichos de oportunidad donde, bueno, en 20 años los jóvenes que ahorita, o los niños que ahorita están utilizando las tabletas o los teléfonos, van a ser los encargados de decir el futuro al menos democrático y del país. Entonces, digamos que eso es algo nuevo hacia lo cual debemos de ver. Bueno, y este tipo de leyes o iniciativas, como efectivamente aquí bien se menciona, más bien lo que intentan regular es el gasto publicitario. El aspecto comunicativo es más amplio y es, por decirlo así, al menos en el caso de Internet y las redes, imposible de regular. Muy bien. En este caso, Héctor, ¿cuál es tu conclusión? Pues decirle a la gente que este tema de la comunicación ha estado evolucionando de una manera muy acelerada y sobre todo yo coincido con Sergio, se está rompiendo todos los modelos. Lo que existía hace 2 años hoy ya no es vigente. Las redes sociales que hace tiempo no tenían un peso tan fuerte, hoy ahí ganas campañas políticas o las pierdes. Ahí comunicas o no comunicas. O desinformas. Antes era muy sencillo decir, bueno, pues yo me anclo en tal empresa televisiva, en tal radiodifusora, en tal periódico, y desde ahí parte la comunicación de un gobierno. Hoy no es así. Porque pues no hay ese soporte de audiencia como existía antes. Creo que es bueno que se reduzca el gasto en materia federal, porque 40,000 millones de pesos. Te tengo que cortar casi porque me están empezando a decir. Wendy, rápido tu conclusión. Ok, bueno, así como ha habido rupturas respecto a los medios tradicionales, también hay continuidades. Y el gasto, la reducción del gasto, los nuevos medios, no significa necesariamente que se vayan a mejorar el entorno. Venimos de un entorno de relaciones de interdependencia entre el poder político, independiente del partido que sea, así que probablemente salga el PRI y entre Morena, pero es la misma clase política. Cierto. Y van a seguirse realizando acciones no tan transparentes. Lamentablemente yo creo que luego lo voy a hacer otra mesa. Muchas gracias, ya me tengo que despedir y les recuerdo que el próximo miércoles espero en una cita más en Ir Más Allá. Hasta luego, hasta siempre.
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. El poder de la cultura. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar